Un profesor de Stanford descubrió algo inquietante. Les pidió a sus alumnos que caminaran mientras resolvían problemas complejos. Los que lo hicieron generaron 60% más soluciones creativas que los que estaban sentados. 60%. Pero aquí viene lo extraño. Esas mismas personas, cuando les preguntaron, dijeron que caminar mientras piensan es algo que hacen constantemente sin darse cuenta, como un impulso automático. Y no es lo único. Garabatear mientras escuchas a alguien hablar, soñar despierto mirando la pared, cambiar de hobby obsesivamente cada 3 meses, hablar solo en voz alta, olvidar dónde dejaste las llaves pero resolver problemas que dejan a otros bloqueados. Son comportamientos que parecen normales, incluso molestos, pero que la neurociencia ha descubierto que son marcadores de algo mucho más profundo. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hay personas ahí fuera, millones, que no tienen ni idea de que su cerebro funciona de forma extraordinaria. Y no hablo de genios matemáticos o niños prodigio. Hablo de gente normal que hace cosas aparentemente normales, pero que en realidad son señales de un procesamiento cerebral completamente diferente. La Universidad de Georgia estudió a personas que sueñan despiertas constantemente. Resulta que su cerebro muestra actividad en redes neuronales que otros cerebros simplemente no activan. La Universidad de Minnesota puso a gente en habitaciones desordenadas y ordenadas. Los del desorden generaron ideas que los del orden ni siquiera podían imaginar. Hoy vamos a ver 10 comportamientos específicos que hacen las personas con alta capacidad cognitiva sin saber que los están haciendo. No son conscientes de que garabatear les ayuda a retener 29% más información. No saben que su sarcasmo constante es su cerebro haciendo gimnasia mental de alto nivel. No tienen idea de que su aburrimiento crónico es en realidad su mente pidiendo a gritos estímulos más complejos. Y lo más fascinante, estos comportamientos son automáticos. No los eligen. Su cerebro los hace porque está cableado de forma diferente. Como respirar, como parpadear. Pero en lugar de mantener el cuerpo funcionando, estos comportamientos mantienen su mente funcionando a un nivel que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Vamos a empezar. Empecemos con algo que casi nadie entiende. El cerebro de una persona con alta capacidad no es simplemente más rápido o más grande, es estructuralmente diferente. Y cuando digo estructuralmente diferente, me refiero a que las conexiones neuronales, la manera en que las diferentes áreas del cerebro se comunican entre sí, funcionan de una forma que en el resto de la población simplemente no ocurre. Hay un neurocientífico llamado Rex Jung que lleva 20 años escaneando cerebros de personas identificadas como superdotadas y lo que ha encontrado es fascinante. Estas personas tienen lo que se llama mayor eficiencia neural. Suena técnico, pero es muy simple. Sus cerebros usan menos energía para resolver los mismos problemas. Es como si el resto de la gente necesitara encender toda la casa para encontrar algo en la oscuridad. Mientras que estas personas van directamente con una linterna al lugar exacto, sus cerebros no trabajan más, trabajan diferente. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. Esta eficiencia neural no se manifiesta en tests de inteligencia o en notas escolares. Se manifiesta en comportamientos cotidianos que parecen completamente normales, pero que en realidad son el cerebro operando en un modo completamente distinto. Y el primer comportamiento, el más común y el más incomprendido, es soñar despierto. Cuando una persona normal sueña despierta, su cerebro entra en lo que llamamos modo de red por defecto. Es como poner el cerebro en punto muerto descansando, pero en las personas con alta capacidad ocurre algo completamente diferente. Un estudio de la Universidad de Georgia con resonancia magnética funcional mostró que cuando estas personas sueñan despiertas, su red por defecto no está descansando, está hiperactivada, haciendo conexiones entre áreas del cerebro que normalmente no se comunican. El lóbulo temporal hablando con el córtex prefrontal, el sistema límbico conectando con las áreas de procesamiento visual. Es una sinfonía neuronal que en la mayoría de los cerebros simplemente no ocurre. Christine Godwin, la investigadora principal del estudio, lo describió de una forma brillante.
Dijo que es como si estos cerebros no pudieran dejar de trabajar, pero en lugar de agotarse, encuentran en el soñar despierto una forma de procesar información en segundo plano. Mientras aparentemente están mirando por la ventana sin hacer nada, su cerebro está resolviendo problemas, haciendo conexiones, procesando información de formas que ni siquiera son conscientes. Por eso estas personas a menudo tienen momentos eureka, esos instantes donde de repente la solución a un problema aparece de la nada. No es de la nada, es su cerebro trabajando en segundo plano durante horas, días, semanas, mientras ellos ni siquiera se daban cuenta. Y esto nos lleva al segundo comportamiento: garabatear. Parece una tontería, algo que hacen los niños aburridos en clase, pero la neurociencia dice algo muy diferente. Jackie Andrade de la Universidad de Plymouth hizo un experimento brillante. Le dio a un grupo de personas una tarea tremendamente aburrida: escuchar un mensaje de voz de 2 minutos y medio sobre una fiesta a la que no iban a ir, con nombres de personas que no conocían. La mitad podía garabatear mientras escuchaban, la otra mitad tenía que estar quieta y concentrada. El resultado: los que garabatearon recordaron un 29% más información. 29% no es una diferencia marginal, es masiva. ¿Por qué? Porque garabatear mantiene activa una parte del cerebro que de otra forma se desconectaría por aburrimiento. Es como mantener el motor encendido en lugar de apagarlo. Y en las personas con alta capacidad, este efecto es aún más pronunciado porque su cerebro necesita más estimulación para mantenerse enfocado. Sin el garabateo, su mente se iría completamente a otro lugar. Con el garabateo, mantienen justo suficiente atención para captar la información mientras su cerebro procesa en múltiples niveles simultáneamente. Pero aquí hay algo aún más fascinante. No todos los garabatos son iguales. Las personas con alta capacidad tienden a hacer patrones repetitivos, geometrías, espirales, no dibujan casitas o flores. Hacen patrones abstractos. ¿Por qué? Porque su cerebro está buscando estructura en el caos, está literalmente practicando reconocimiento de patrones, mientras hace otra cosa completamente diferente, es multitarea neural del más alto nivel. El tercer comportamiento es el sarcasmo, y no es solo ser gracioso o mordaz. El sarcasmo es gimnasia mental pura. Cuando alguien usa sarcasmo, su cerebro está haciendo algo extraordinariamente complejo. Está tomando una situación, invirtiéndola, añadiendo una capa de significado opuesto, calculando si la otra persona va a entender la inversión, y todo esto mientras mantiene una expresión facial que puede o no corresponder con lo que está diciendo. Es procesamiento en múltiples capas simultáneas. Li Huang, de la Escuela de Negocios INSEAD, estudió esto en profundidad. Puso a 300 personas en situaciones donde tenían que usar o interpretar sarcasmo y luego les dio problemas creativos para resolver. Los que habían estado expuestos al sarcasmo resolvieron un 64% más de problemas creativos. 64%. El sarcasmo literalmente hace a la gente más creativa porque obliga al cerebro a pensar en múltiples niveles de abstracción simultáneamente. Y en las personas con alta capacidad, el sarcasmo no es una elección. Sale natural, automático, porque su cerebro ya está operando en esos múltiples niveles de abstracción todo el tiempo. Para ellos, la comunicación directa y literal es en realidad más difícil que la comunicación con capas de significado. Es como pedirle a un pianista virtuoso que toque con un solo dedo. Puede hacerlo, pero va contra su naturaleza. El cuarto comportamiento, y este es el que más frustra a las personas alrededor, es cambiar constantemente de intereses. Una persona con alta capacidad puede obsesionarse con la fotografía durante 3 meses, aprender todo lo que hay que saber, llegar a un nivel semiprofesional y luego de repente abandonarlo completamente y obsesionarse con la astronomía, y 3 meses después con la cocina molecular, y 3 meses después con la historia medieval. Para los demás parece inconstancia, falta de compromiso,
incluso inmadurez. Pero Barbara Kerr, que estudia superdotación en la Universidad de Kansas, descubrió que esto es, en realidad, una estrategia de aprendizaje sofisticadísima. Estas personas no están aprendiendo hobbies, están aprendiendo patrones de aprendizaje. Cada nuevo interés les enseña una forma diferente de procesar información, de resolver problemas, de ver el mundo, y luego, inconscientemente, transfieren esas habilidades a otros dominios. Por eso encuentras físicos que revolucionan la biología, músicos que hacen avances en matemáticas, programadores que escriben poesía brillante. No es casualidad. Es que han entrenado su cerebro para ver patrones y conexiones que trascienden las disciplinas individuales. Cada hobby abandonado no es un fracaso, es una herramienta más en su arsenal cognitivo. El quinto comportamiento de este primer bloque es hablar solos, y no me refiero a murmurar algo de vez en cuando, me refiero a mantener conversaciones completas, en voz alta, consigo mismos. La psicóloga Alan Morin estudió esto durante años y encontró que aproximadamente el 25% de las personas hablan solas regularmente, pero en personas con alta capacidad el porcentaje sube a casi el 70%. ¿Por qué? Porque hablar en voz alta activa diferentes áreas del cerebro que pensar en silencio. Cuando piensas, usas principalmente el córtex prefrontal. Cuando hablas, añades el área de Broca, el área de Wernicke, el córtex auditivo. Es como la diferencia entre leer un libro y ver la película, escuchar la banda sonora y tener una conversación sobre ello, todo al mismo tiempo. El cerebro procesa la información de forma mucho más rica y completa. Pero hay algo más. Las personas con alta capacidad a menudo tienen lo que se llama velocidad de procesamiento asincrónica. Diferentes partes de su cerebro trabajan a diferentes velocidades. Hablar en voz alta les ayuda a sincronizar estos diferentes sistemas, a poner todo en el mismo ritmo. Es como un director de orquesta que necesita escuchar todos los instrumentos para poder coordinarlos. Sin el habla externa, sus pensamientos pueden volverse caóticos, desorganizados. Con ella, todo fluye. Y aquí hay un dato que me parece absolutamente fascinante. Un estudio de la Universidad de Wisconsin encontró que las personas que hablan solas mientras resuelven problemas no solo los resuelven más rápido, sino que recuerdan mejor las soluciones semanas después. Es como si el acto de verbalizar creara una memoria más profunda, más accesible. El cerebro no solo está resolviendo el problema, está creando múltiples caminos para llegar a la solución, múltiples formas de recordarla. Estos 5 comportamientos que acabamos de ver no son rarezas o excentricidades, son manifestaciones visibles de un cerebro que funciona de forma fundamentalmente diferente. Un cerebro que no puede dejar de hacer conexiones, que no puede dejar de procesar, que no puede dejar de buscar patrones y significados en todo lo que encuentra. Y lo más extraordinario de todo esto es que la mayoría de las personas que tienen estos comportamientos no tienen ni idea de que son señales de alta capacidad, han pasado toda su vida pensando que son raros, distraídos, inconsistentes, cuando en realidad su cerebro está haciendo exactamente lo que los cerebros más capaces del planeta hacen: procesar la realidad en alta definición, mientras todos los demás la ven en blanco y negro. Vamos con algo que destroza por completo el mito del genio ordenado y meticuloso. El desorden, ese caos que tanto molesta a padres y profesores, resulta que es una señal clarísima de un cerebro que funciona a otro nivel, y no lo digo yo. Lo dice Kathleen Bowes de la Universidad de Minnesota en uno de los experimentos más elegantes que he visto en psicología cognitiva. Cogieron a 188 personas y las dividieron en 2 grupos. Un grupo trabajaba en una oficina impecablemente ordenada, todo en su sitio, cada papel alineado, un ambiente de control total. El otro grupo trabajaba en una oficina que parecía que había pasado un tornado, papeles por todas partes, libros apilados sin orden, ese tipo de caos creativo que todos conocemos.
Luego les pidieron que inventaran nuevos usos para pelotas de ping-pong. Los del ambiente caótico no solo generaron más ideas, sino que sus ideas eran calificadas como significativamente más creativas e innovadoras por evaluadores independientes que no sabían de qué grupo venían las ideas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el orden físico activa esquemas mentales de convención, de seguir las reglas, de colorear dentro de las líneas el desorden. Por otro lado, libera al cerebro de estas restricciones invisibles. Es como quitarle las bridas a un caballo de carreras. Y en las personas con alta capacidad, que ya tienen una tendencia natural a pensar fuera de los esquemas establecidos, el desorden amplifica esta capacidad exponencialmente. Pero ojo, no estamos hablando de desorden patológico o de falta de higiene. Estamos hablando de lo que los investigadores llaman desorden funcional. Es un desorden que tiene su propia lógica interna, aunque sea invisible para los demás. Esa pila de papeles que parece aleatoria, en realidad está organizada por asociación de ideas. Esos libros apilados horizontalmente en lugar de vertical tienen un orden temático que solo tiene sentido para quien los puso ahí. Es un sistema de organización basado en conexiones neuronales en lugar de categorías artificiales. Einstein, y esto no es leyenda urbana sino algo documentado, tenía un escritorio que era legendariamente caótico. Cuando le preguntaron al respecto, dijo algo brillante. Si un escritorio desordenado es señal de una mente desordenada, ¿qué debemos pensar de un escritorio vacío? Y tenía razón. Su desorden no era pereza o descuido, era su cerebro priorizando las conexiones sobre las convenciones, las ideas sobre las apariencias. La séptima señal, y esta es particularmente cruel porque la sociedad la castiga constantemente, es el aburrimiento crónico. Las personas con alta capacidad se aburren a niveles que el resto de la población simplemente no puede entender. Y no es un aburrimiento normal, es un aburrimiento que duele, que genera ansiedad, que puede incluso manifestarse físicamente con síntomas como dolor de cabeza o náuseas. Un estudio fascinante de la Universidad de Virginia lo demostró de forma brutal. Pusieron a personas en una habitación vacía durante 15 minutos con instrucciones de simplemente estar con sus pensamientos, pero les dieron una opción. Podían darse una descarga eléctrica si querían, una descarga dolorosa, no peligrosa pero definitivamente desagradable. El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres eligieron electrocutarse antes que estar aburridos, eligieron dolor físico antes que vacío mental. Ahora imagina lo que es tener un cerebro que procesa información al doble o triple de velocidad que la media. Una clase que para otros es normal. Para estas personas es como ver un video en cámara lenta, una conversación que para otros es interesante, para ellos es predecible y tediosa porque su cerebro ya procesó hacia dónde va, qué va a decir cada persona, cómo va a terminar. Es como obligar a alguien a ver la misma película 100 veces. El aburrimiento no es una elección, es una consecuencia inevitable de procesar el mundo más rápido de lo que el mundo se mueve. Y este aburrimiento tiene consecuencias neurológicas reales. Cuando el cerebro no recibe suficiente estimulación, empieza a crear su propia estimulación. Por eso estas personas a menudo desarrollan lo que parecen ser síntomas de TDAH. Se mueven constantemente, tamborilean con los dedos, mueven las piernas, cualquier cosa para generar input sensorial que mantenga su cerebro funcionando. No es déficit de atención, es exceso de capacidad de procesamiento sin suficiente material que procesar. La octava señal es algo que la psicología llama intensidad emocional, pero que en realidad es mucho más complejo que simplemente sentir más. Las personas con alta capacidad tienen lo que Kazimierz Dabrowski llamó sobreexcitabilidades. Son 5 tipos diferentes de intensidad sensorial y emocional que ocurren simultáneamente. Primero, la sobreexcitabilidad psicomotora. No pueden estar quietos, no porque sean hiperactivos, sino porque su sistema nervioso necesita movimiento para procesar información. Segundo, la sobreexcitabilidad sensorial. Las luces son más brillantes, los sonidos más fuertes,
las texturas más intensas, una etiqueta en la ropa puede ser insoportable, un ruido de fondo que otros ni notan puede hacer imposible concentrarse. Tercero, la sobreexcitabilidad intelectual, una curiosidad que nunca se apaga, preguntas constantes, una necesidad compulsiva de entender el porqué de todo. Cuarto, y este es el que más sufrimiento causa, la sobreexcitabilidad emocional. No es solo sentir más, es sentir con más complejidad. Pueden sentir alegría y tristeza simultáneamente por la misma cosa, pueden entender emocionalmente múltiples perspectivas de una situación al mismo tiempo, lo que hace imposible tomar partido simple en conflictos. Es como tener sinestesia emocional, donde cada sentimiento viene acompañado de otros 5 sentimientos relacionados, creando una experiencia emocional que es abrumadora en su riqueza y complejidad. Y quinto, la sobreexcitabilidad imaginativa. No pueden apagar su imaginación. Mientras mantienen una conversación, su mente está creando escenarios alternativos, imaginando las vidas internas de las personas alrededor, construyendo mundos paralelos. Es agotador porque nunca hay silencio mental, nunca hay descanso cognitivo. La novena señal es el perfeccionismo, pero no el perfeccionismo que la gente normalmente entiende. No es querer que todo esté perfecto, es poder ver cómo todo podría ser mejor. Es una maldición perceptual donde el cerebro automáticamente detecta cada flaw, cada ineficiencia, cada forma en que algo podría mejorarse. Linda Silverman, que dirige el Centro para el Desarrollo de los Dotados, lo describe brillantemente. Dice que es como tener una visión de rayos X para los defectos. No es que busquen problemas, es que no pueden no verlos. Es automático, involuntario, como respirar. Ven el error tipográfico en el libro, la nota desafinada en la canción, el error lógico en el argumento, la ineficiencia en el sistema, y no pueden ignorarlo porque su cerebro ya está generando soluciones, ya está imaginando cómo sería si estuviera bien hecho. Esto crea un conflicto interno constante. Por un lado, saben que señalar cada problema los hace parecer negativos, críticos, imposibles de complacer. Por otro lado, no señalarlo se siente como una traición a su propia percepción, como fingir que no ven lo que claramente ven. Muchos aprenden a callarse, a tragarse sus observaciones, pero eso no hace que dejen de verlas, solo hace que la experiencia sea más solitaria. Y aquí hay algo crucial que casi nadie entiende. Este perfeccionismo no es sobre ego o sobre ser mejor que otros, es sobre potencial no realizado. Ven lo que algo podría ser, y la distancia entre lo que es y lo que podría ser les causa casi dolor físico. Es como tener hambre, pero para la excelencia no pueden evitarlo. La 10ª y última señal es quizás la más universal entre personas con alta capacidad, sentirse profundamente diferentes, como si hubieran nacido en el planeta equivocado, y no es melodrama adolescente o romantización de la diferencia. Es una experiencia real de desconexión que tiene bases neurológicas concretas. Los estudios de neuroimagen muestran que los cerebros de personas con alta capacidad literalmente procesan información social de manera diferente. Su amígdala, la parte del cerebro que procesa las emociones y las señales sociales, es más reactiva. Su córtex prefrontal, que regula las respuestas sociales, trabaja overtime tratando de calibrar sus respuestas para parecer normales. Es agotador pretender ser neurológicamente típico cuando no lo eres, pero hay algo aún más profundo. La teoría de la desintegración positiva de Dabrowski sugiere que estas personas están en un proceso constante de desarrollo que la mayoría de la población nunca experimenta, mientras otros encuentran su identidad y se establecen en ella. Las personas con alta capacidad están en constante evolución, cuestionando, reconstruyéndose. Es como ser una oruga que nunca termina de convertirse en mariposa, siempre en metamorfosis. Y esto los hace profundamente solitarios, no porque no tengan gente alrededor, sino porque pocas personas pueden seguir el ritmo de sus cambios internos, hacen una conexión profunda con alguien y 6 meses después ya son una persona diferente, mientras la otra persona
sigue siendo la misma, es como vivir en un tiempo acelerado mientras todos los demás van en cámara lenta. Lo más trágico de todo esto es que muchas de estas personas pasan toda su vida sin entender qué les pasa. Van a terapia y les diagnostican ansiedad, depresión, TDAH, trastorno bipolar, cuando en realidad lo que tienen es un cerebro que funciona en una frecuencia diferente, toman medicación para síntomas que en realidad son características. Tratan de arreglarse cuando no están rotos, solo son diferentes. Y aquí está la ironía final. La sociedad dice valorar la inteligencia, la creatividad, la innovación, pero cuando se encuentra con personas que naturalmente poseen estas características, las medica, las margina, las obliga a conformarse. Es como decir que valoras las flores, pero luego cortas todas las que crecen más alto que el resto. Y mientras tanto, estas mentes extraordinarias, estos procesadores de realidad en alta definición, caminan entre nosotros sin saber lo que son, sin entender su propio potencial, tratando desesperadamente de parecer normales cuando su mayor regalo es precisamente no serlo.